Amén, hermanos. El día de hoy vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Santiago. Estamos en el libro de Santiago y estamos en el capítulo 3. Y hoy día vamos a estar leyendo en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Santiago, versículo 5 en adelante. Y dice así: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha de agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y la predicación de hoy la traigo con un tema: la lengua construye y destruye. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada y el pastor Darío nos estuvo predicando acerca de aquellos que no se hicieran maestros, ya que muchos ocupaban la lengua y esta charlatanería para poder hablar cosas que no eran debidas. Y estuvimos viendo por qué muchos no debían hacerse maestros, ya que todo lo que conocían y todo lo que hablaban iban a tener que dar cuentas algún día en el juicio que el Señor iba a tener. Aquellos que se hacen maestros, conocen más, pero hablan mucho y practican nada, van a tener que dar cuentas algún día al Señor, tomando la responsabilidad por sus palabras. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, pero no solamente eso se limita a los maestros. No solamente se limita a que los maestros deben cuidar qué es lo que dicen y qué es lo que enseñan, qué es lo que sale de su boca y qué es lo que comunican a otras personas. Muchas veces nosotros cuando pensamos en la lengua, podemos pensar en muchas cosas, pero cuando nosotros traemos el símbolo de lo que la lengua representa, lo que nosotros vemos es que la lengua comunica. No estamos hablando de la lengua como el músculo que se mueve hacia arriba, hacia abajo. A algunos les cuesta más, otros hacen que pronuncien de una manera y a otros de otra. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando del ejercicio de la lengua como músculo físico, sino lo que representa la lengua es la comunicación verbal que nosotros tenemos y cómo esa comunicación verbal transmite ideas que producen y que afectan en nuestro alrededor. Yo creo que todos aquí en nuestra vida, ya sea de pequeños o de adultos, en nuestros trabajos o incluso en la misma iglesia, nos hemos metido en problemas por hablar de más. Yo creo que más de alguno o incluso en sus propios matrimonios hemos tenido problemas que se podrían haber evitado por hablar de más. Y de hecho hay una palabra que se ocupa, ser lengua larga. Una persona que es lengua larga es una persona que no refrena sus ideas, que todo lo que piensa lo dice sin tomar en cuenta primero las consecuencias de los problemas que eso puede causar. Muchas veces vamos con eso de decir, yo soy así, simplemente me tienen que aceptar, esto es lo que estoy pensando. Algunos toman como excusa decir, bueno, ¿qué quieres que me lo calle? No tengamos comunicación.
Pero muchas veces lo único que queremos transmitir es una idea que no va a traer solución. Es una idea que más que solucionar algo, nos va a meter en graves problemas. Es por eso que nosotros de manera sabia debemos conocer qué cosas debemos hablar, qué cosas deben salir de nuestra boca, qué cosas debemos compartir con los demás. Y nosotros, si nos damos cuenta, en el versículo 5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Es algo muy pequeño, pero que puede afectar mucho, puede incendiar. Algo muy pequeño puede incendiar un bosque entero. Y esta analogía es muy precisa a lo que Santiago quiere hacer alusión, a de que nuestras palabras pueden afectar mucho, meternos en grandes problemas por ser un lengua larga, o meternos en muy buenas cosas también por ocupar bien nuestras palabras, por ser personas que resuelven cosas. Yo desde mi infancia y de mi juventud sobre todo me caractericé por ser un niño muy, como dicen, respondón. Respondía a todo, no había manera de que alguien me ganara en una discusión y sobre todo era muy agresivo. De hecho, para los hermanos más antiguos que me conocen desde mi juventud, ¿se recuerdan cuál era mi sobrenombre? El choro, chorizo me decían. Y eso es algo que en nuestro país quiere decir a alguien que es agresivo en su manera de hablar, es agresivo en su manera de comportarse, pero en esta iglesia me gané ese apodo. Antes no me decían hermano Matías, pastor Matías, olvídense de eso, me decían chorizo. Me decían así porque realmente era una persona agresiva y me decían, pero tranquilo, ¿por qué te pones así a la defensiva? Y realmente yo tenía ese carácter. Con mi madre también. Ella que está aquí presente puede dar testimonio de eso, que constantemente yo debía responder y jamás quedarme callado ante algo. Pero eso también me metió en muchos problemas. Me acuerdo de un amigo en el liceo que siempre me dijo, mira Matías, yo te quiero mucho, pero algún día va a salir alguien más choro que tú y te va a pegar. Y hasta ahí vaya a llegar a responder. Gracias al Señor nunca eso pasó. Gracias al Señor nunca eso pasó. Pero de todas maneras tiene razón. A veces hay personas que por lengua larga arman conflictos y llegan incluso a los golpes. ¿Por qué? Porque no supo refrenar su lengua. Y muchas veces nuestra lengua nos va a meter en severos problemas. En severos problemas que al principio los vimos como algo muy inofensivo, pero después se nos va a escapar de las manos y decir, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué no pude callarme? Pero no solamente el versículo nos está diciendo que la lengua nos puede meter en problemas, que la lengua es culpable de muchas cosas que afectan en nuestra vida, sino también que la lengua es un medio para bendecir a otros. Y cuando nosotros vemos el versículo 7 que dice, porque toda clase de fiera y de aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Nosotros estamos viendo el daño que puede hacer la lengua cuando nosotros no la sabemos controlar. Pero cuando sí la sabemos controlar puede ser de gran bendición, con la cual no solamente bendecimos el nombre de nuestro Señor, sino también podemos afectar a otras personas. No quiere decir, y no estamos apoyando por ningún motivo y en vida real, no predicamos esta doctrina de que la boca crea realidades, que usted tiene que declarar, tiene que profetizar y que tiene que declarar y decretar para que algo suceda. Pero sí sabemos que nuestras palabras crean reacciones y las reacciones causan y son decisiones que causan y cambian nuestra vida. Si yo soy amable con una persona, ¿cómo creen que me van a tratar? Si yo estoy en una discusión y yo en vez de acalorar la conversación, me dedico a bajar los humos, a dar solución y a tomar a la persona mostrándole que yo no soy un enemigo, sino que vengo a buscar una solución,
¿Voy a provocar más discusión? Claro que no. Podemos ocupar nosotros nuestra lengua para bendecir. Nuestra lengua para bendecir a las personas, para que nosotros podamos hablar bien de las personas. ¿Alguna vez usted ha hablado bien? ¿Ha recomendado a alguien bien? Cuando alguien le pregunta, ¿y qué tal esa persona? ¿Usted le ha respondido? ¿Alguna vez ha ocupado buenas referencias de una persona? Nosotros debemos preocuparnos mucho de qué es lo que hablamos. ¿Qué es lo que hablamos nosotros de nosotros mismos, entre los mismos hermanos? ¿Hablamos pestes del otro hermano? ¿Hablamos cosas malas del otro hermano? ¿O hablamos cosas buenas? Muchas veces nos quejamos con los hermanos, decir, este hermano me tiene chato, cansado, exhausto. Muchas veces pensamos que esa es una manera buena de relacionarnos y comunicarnos entre los hermanos de la iglesia. De buscar siempre, buscar el error en el otro, en vez de buscar en qué es lo que es bueno y resaltarlo. Sí, muchas veces nosotros vamos a estar expuestos a la amonestación y a la corrección y a la exhortación mediante la palabra. Pero esa palabra que a veces dura no busca el hecho de dañar, sino que busca bendecir para el bienestar de otro. En cambio, muchas veces, hermanos, nosotros ocupamos otra clase de palabras para dirigirnos con algunas personas. ¿Cómo habla usted de su suegra? ¿Habla bendición con su suegra? Es algo que debemos ver con nuestros jefes. ¿Cómo hablamos de nuestros jefes? Aquellos que son jefes, ¿cómo hablan de ustedes sus empleados cuando ustedes no están? ¿Qué piensan? ¿Hablan bendición de usted? ¿Que es una buena persona, un buen líder, un buen jefe? ¿Que es de bendición más que de maldición para su vida? Hermanos, nosotros constantemente nos vamos a dar cuenta continuamente de que nuestras palabras pueden bendecir de buena manera a las personas. Las palabras, a pesar de que usted no tenga dinero, no tenga algunas virtudes, usted puede dar bendición a una persona a través de sus palabras. A veces pensamos que la única manera de ayudar a alguien, de bendecir a alguien, solamente es dándole una ofrenda, viendo si podemos darle una canasta de mercadería, en qué necesita, te puedo ayudar en algo. Y sí, es algo válido. Pero muchas veces nosotros tenemos limitaciones de esas cosas y eso es una realidad. Muchas veces no vamos a tener el dinero suficiente para ayudar a todos a los que nos gustaría ayudar. Pero sí podemos tener las palabras. Sí podemos tener las palabras de ayuda. Ahora, ¿qué palabras ayudan en su vida? ¿Qué palabras le han hecho bien en su vida? ¿De dónde han salido esas palabras? ¿Dónde está ese contenido? Muchas veces vemos nosotros novelas, podemos leer libros, pero la mayor bendición y el mayor contenido que nos hace bien para nuestra vida proviene de las Escrituras. Proviene de aquí, hermanos. Por lo tanto, si nosotros desconocemos las Escrituras, vamos a hablar creyendo que estamos bendiciendo, pero estamos alejando a las personas de las Escrituras. Por lo tanto, nos vamos a convertir en charlatanes que buscan hacerse maestros, que buscan hacer bendición, decir, hoy que estoy bendiciendo, pero según mis propias opiniones. Si yo aconsejo a alguien sobre mi propia opinión, créanme que lo único que voy a producir es un mal para otra persona. Voy a causar solamente maldición, porque no hay bendición que no provenga de Dios, porque todo lo bueno proviene de Él. Todo lo que es bueno proviene de Él. A veces podemos ver algo malo como algo bueno, pero solamente lo vemos bueno porque nos puede satisfacer en el momento. Puede satisfacer nuestras necesidades o nuestra propia carne, nuestros propios bajos instintos. Y podemos decir, oye, esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque satisface mis deseos. En cambio, cuando nosotros hablamos del bien y el mal, debemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Definir
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿De dónde proviene lo bueno? Sabemos que lo bueno y lo realmente bueno proviene de Dios. Y todo lo que no proviene de Dios es malo, por más que nuestros ojos carnales le quieran dar una buena intención. Si nosotros aplicamos los principios de la palabra de Dios, vamos a estar hablando bendición y vamos a estar proclamando bendición. Cuando nosotros no estamos conociendo las Escrituras, vamos a hablar desde lo que hay en nuestra mente. Si no hay bendición en nuestro corazón y en nuestra mente, no va a salir de ahí nada bueno. Lo que va a salir de nuestra boca va a ser maldición. Y muchas veces pensamos que el que sale maldición solamente es cuando hablamos con groserías, hablamos insultando y hablamos a lo mejor de forma despectiva de cada persona, pero no es así. Cuando nosotros no hablamos de la palabra de Dios, podemos estar llevando maldición. Y no estoy diciendo que solamente cuando usted cita versículos solamente está bendiciendo, sino bajo los principios bíblicos. Como dice, ¿no acaso insultamos a aquellos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios? Muchas veces, hermanos, nosotros insultamos a otras personas. Maldecimos a otras personas sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. ¿De qué manera nosotros insultamos a otras personas? Es cuando nuestra boca no está dirigida por la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros no estamos aplicando los principios bíblicos, nos vamos a encontrar hablando mal, maldiciendo a otros que han sido hechos a la misma imagen y semejanza de Dios. La lengua puede construir en bendición, así como madres muchas veces alientan a sus hijos que son los mejores, que ellos tienen capacidad, que ellos pueden lograr cosas, y esos niños se toman el desafío, pero en el fracaso ellos son alentados por buenas palabras, por bendición. En cambio, muchas veces cuando sale maldición de nuestra boca es para destruir, para no generar nada en esas personas. Usted con sus palabras puede cambiar muchas cosas. Usted con sus palabras puede ser utilizado por Dios para que otra persona alcance salvación. Si usted se calla acerca del anuncio del Evangelio, una persona se va a quedar sin escuchar del Evangelio. En cambio, si nosotros abrimos nuestra boca para predicar el Evangelio, por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, esa persona puede ser convencida de pecado para arrepentirse de sus malas obras y de su vida como la estaba llevando. Y eso puede traer bendición. ¿Cuántos de aquí han llegado porque otra persona abrió su boca para contarle acerca de la verdad de Cristo Jesús? Si tiene a alguien en mente, esa persona fue de bendición, esa persona salió bendición de su boca, que hoy en día usted puede disfrutar y que eso cambió. Esas palabras no tienen un poder como las que tuvo Dios en el principio, que dijo, hágase la luz y se creó de la nada, por solamente su poder, sino lo que aquí nos está diciendo es que nuestras palabras pueden influir en la vida de otras personas, en las decisiones que van a tomar. Si yo le digo, hermanos, no bajen por la escalera porque hay una bomba. Muchos van a creer, otros no van a creer por lo extraño del asunto. Pero palabras pueden alterar el comportamiento de otro. Puede hacer que nos quedemos aquí más tiempo, que venga la policía, que venga carabineros, que venga a PDI a revisar. Pero va a cambiar, palabras pueden cambiar, hechos pueden cambiar
el curso de nuestro día. Podemos nosotros tener un buen día si bendecimos a otros, bendecimos a Dios, pero también podemos tener un pésimo día si nosotros maldecimos a otras personas. El maldecir trae mucha destrucción porque en la maldición Dios no opera. Dios no trabaja en la maldición. Dios no quiere estar vinculado en algo que sea destructivo para alguien. Cuando hablamos de destrucción, Dios no tiene nada que ver. Cuando leemos cosas del Apocalipsis, esas destrucciones es nuestro pecado manifestando la ira de Dios que debía ser manifestada hace mucho, pero Dios en su paciencia y su misericordia mantuvo su amor y su gracia durante un extenso tiempo para que nosotros pudiésemos conocerle. Pero cuando nosotros vivimos en maldición, no opera la gloria de Dios en nosotros. No opera la bendición de Dios en nosotros y en su vida. Usted no va a poder conocer genuinamente a Dios si constantemente de su boca está saliendo maldición. Estuvimos hablando acerca de los ricos y de los pobres. ¿Cómo habla usted del pobre? ¿Lo ningunea? ¿Le dice que es pobre porque quiere ser pobre? ¿Cómo trata usted al pobre? Habla acerca de bendición, acerca de su vida, para que él pueda conocer a Cristo. ¿Cómo hablamos del pobre? ¿Lo tratamos como menor a nosotros, inferior a nosotros? ¿Hablamos y nos dirigimos al pobre de esa manera? ¿Cómo nos dirigimos hacia los ricos? ¿Damos bendición a los ricos? ¿Hablamos bendición a los ricos? ¿O sale maldición de nosotros en base al rencor, en base a la venganza, en base a diferentes cosas? ¿Qué hablamos nosotros acerca de los ricos? ¿Que son injustos? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando de aquellos que son ricos? Y no estamos diciendo de que nosotros simplemente debemos dejar pasar cosas por alto. Pero lo que sí debemos entender que tanto al pobre como al rico debemos tratarlo en bendición. No puede salir maldición de nosotros para ninguna persona porque todas las personas son hechas, creadas a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando usted ofende al prójimo, ya sea por cualquier condición, ya sea económica, ya sea por alguna discapacidad, ya sea porque no piensa igual que usted está ofendiendo a la creación de Dios que la hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros traemos maldición tanto al rico como al pobre, al discapacitado tanto como el que tiene muchas habilidades, cualquiera sea nuestra descalificación hacia esa persona y esa maldición hacia persona, no va a operar la voluntad de Dios en nosotros. Porque Dios no quiere tener nada que ver con las maldiciones. No quiere nada que ver cuando hablamos acerca de que todo. Por eso muchas veces nosotros hablamos de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Porque es necesario, hermanos, que nosotros en los cristianos opere la voluntad y la moral de Dios y también el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que operar las cosas que realmente vienen de Él. ¿De Él viene la maldición? ¿Y hemos hablado maldición? Muchas veces sí. Y si de Él no viene maldición, ¿en quién estamos operando entonces? ¿En Dios? No. Estamos operando bajo los poderes de las tinieblas, bajo el gobierno de Satanás al diablo, que busca constantemente el odio, la venganza, en que una persona puede decir, no, tú no puedes ser perdonado, tú no puedes tener misericordia porque has hecho mucho mal. Si fuera por eso, ninguno de nosotros podría alcanzar salvación. ¿Se imaginan aquí llegar a una persona que usted le hizo mucho daño? ¿Qué pasaría? Le diría, bienvenido, es un gusto. Mira, todo lo que ha pasado, Dios lo sabe. Él te perdona si tú te arrepientes.
como ha perdonado todas mis transgresiones. O nos portamos de una manera en que no, tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no puedes ser aceptado por Dios por todas tus fechorías. ¿Cómo piensan ustedes que recibió la iglesia? Imagínense ustedes, ¿cómo creen ustedes que recibió la familia de Esteban al apóstol Pablo? Y ahora es hermano en Cristo. Y él organizó la muerte de nuestro familiar, de nuestro ser querido. Y hay que aceptarlo. Y no tan solamente hay que aceptarlo, sino que ahora hay que aceptar que él tiene autoridad como apóstol. ¿Qué hablamos de eso? ¿Qué hablamos de aquellas personas que nos han hecho mal? ¿Hablamos maldición? ¿O hablamos bendición para que esas personas puedan alcanzar salvación? Yo les digo, el versículo nos dice, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿Puede una higuera producir aceitunas? ¿Y por qué produce aceitunas? Si produce aceitunas, ¿qué quiere decir? Que no era higuera. Por lo tanto, era un olivo, justamente. Si produce aceitunas es porque es olivo. Y alguien puede decir que tiene hojas de higuera. Pero no interesa ni la infraestructura de cómo se vea, ni de dónde esté ubicado, sino del fruto que sale de él. Para identificarlo. Se identifica por aquellos frutos. Si nosotros salen maldición acerca de las personas, debemos entender que una higuera no puede producir aceitunas. Hace poco tuvimos algunas elecciones acerca políticas y creo que la política en el ambiente cristiano genera muchos roces, genera muchas conversaciones acaloradas, donde podemos tener conversaciones muy válidas dentro de por qué quizás los cristianos debemos hacer ciertas cosas, pero muchas veces en vez de dar nuestras posturas nos encontramos hablando bendición o maldición acerca de algunas personas que están ahí. Hablando maldición, tratándolos como sinvergüenzas, tratándolos como injustos, tratándolos como asesinos, tratándolos como ladrones. Y eso sale de nuestra boca. Pero lo que nosotros debemos pensar, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Bendición. ¿Por qué de nosotros que somos sus hijos debería salir algo diferente? ¿Por qué nosotros deberíamos maldecir a los hombres? Podemos hablar mal de un pensamiento, de una idea, de una forma de ver el mundo, sí, pero no una forma en que ofenda, denigre y que maldiga a otro ser hecho por Dios mismo. Porque cuando hacemos eso, ofendemos a Dios mismo. Porque la lengua, si nos vamos al versículo 9, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. La boca tiene que ser ocupada, hermanos, para la gloria de nuestro Señor, para el Padre, para nuestro Señor Jesucristo. Bendición al Espíritu Santo, hablar bien de su nombre, hablar bien de sus maravillas. El que nosotros hablemos bien de otras personas glorifica al Señor, aunque usted no esté hablando directamente a Dios y diciendo, gloria Señor, grande es tu misericordia. Usted si habla bien de otra persona o habla bien, habla bendición hacia otro, usted está glorificando al Señor. Porque ese es el fruto que produce a aquel que está con Él, aquel que ha sido bendecido, aquel que es bendición porque Cristo lo ha rescatado. Por eso, y muchas veces estas palabras son muy duras porque nosotros muchas veces nos encontramos practicando estas cosas, pero Dios no las deja simplemente para que esto sea de destrucción para nosotros decir, bueno, nos vemos, me doy mi carta de renuncia, lo estuve haciendo todo mal, por lo tanto, no estoy apto para esto. No, Dios nos quiere enseñar a cómo seguirle, cómo ser de su bando.
Aquí nos dice, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceituna o una vid higos? Tampoco la fuente salada puede producir agua dulce. Vamos a encontrar algo muy interesante en cuanto a lo que Dios respecta. Es que con Dios no se puede tener términos medios. Usted es de bendición, usted es de maldición. Usted no se mantiene al margen. Nosotros nos damos opiniones, me abstengo. ¿Somos de bendición o somos de maldición? ¿Somos de Dios o no somos de Dios? ¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? No hay chance. El que nosotros tengamos una buena relación con los hijos de Dios, con el cristianismo, no nos hace amigos de Dios por ninguna manera. Lo que nos hace amigos de Dios es que nosotros mostremos y reflejemos como iglesia y como individuos la bondad que viene de Dios mismo. Esa es la manera en cómo nosotros podemos ser amigos de Dios. En otro tiempo éramos enemigos, pero Él siendo enemigos, Él nos vino a rescatar. Pero ahora no podemos vivir como enemigos de Dios, tomando posturas que son declaradas enemigas de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso puede salir una aceituna de una higuera? ¿Acaso puede salir agua dulce de un lugar amargo? Nosotros, hermanos, debemos interesarnos, debemos ver, reflexionar cómo estamos utilizando hoy en día nuestra lengua. ¿Cómo está utilizando usted su lengua en el día de hoy? ¿Cómo usted ha utilizado la lengua en su semana? ¿Ha sido de bendición? ¿Ha sido de maldición? ¿Qué pasa cuando vemos a alguien y vamos manejando y que no parte? Vamos tocando la bocina y vamos hablando mal de la otra persona, siendo que no desconocemos lo que sucede. Hace una semana atrás estuve teniendo una conversación, algo debatible con una persona que la conozco hasta cierto punto, y esa persona me decía, bueno, y el domingo te pone el disfraz y me decía, anda el domingo a robarte los diezmos. Me decía, anda eso. Bueno, y yo la verdad es que antes de decir algo, otras personas hablaron por mí. La verdad es que nosotros no debemos hablar maldición. Sí podemos nosotros comentar acerca de una idea que nos basa acerca de los principios de Dios y poner nosotros a hablar la bendición de la palabra de Dios. Si alguien quiere hablar maldición, usted hable de la palabra de Dios acerca de sus principios y que son diferentes a lo que el mundo propone. Porque el mundo constantemente va a buscar transmitir maldición. En cambio, cuando nosotros somos conocedores de la Escritura, no somos charlatanes porque hablamos solamente cosas por hablar, que parecen bonitas, que parecen espirituales, pero que no tienen nada que ver con la Escritura. Nosotros, hermanos, somos amigos de Dios porque lo conocemos. Conocemos su carácter, su pensamiento, sus opiniones. ¿Cómo opina Dios acerca de su vida? ¿Usted quiere tomar decisiones radicales que pueden cambiar su vida? ¿Lo ha consultado con Dios? ¿Lo ha consultado con Dios? ¿Quiere usted saber la opinión de Dios? ¿O no quiere porque sabe que se puede encontrar con una negativa? ¿Quiere usted saber lo que Dios opina acerca de su comportamiento, de su manera de hablar, de su manera de decidir? ¿Quiere saber Dios cómo piensa en la política? ¿O simplemente queremos nosotros hacer porque eso es lo que nos enseñaron y nos criaron de esa manera? ¿Nosotros realmente queremos saber lo que dice Dios acerca de nuestras frases que decimos? ¿De cómo usamos nuestro lenguaje? ¿Si decimos o no groserías? Si lo decimos quizás por imitar o por recordar o simplemente para ilustrar algo que pasó en el pasado. ¿Podemos acaso usar groserías? ¿Acaso tenemos autorización a través de la Escritura de maldecir a alguien? ¿De hablar mal del pobre? ¿Hablar mal del rico? ¿Algún versículo que nos permita y que nos dé luz que tenemos autorización de Dios para hacer eso?
Ninguno. Ninguno, absolutamente. Y si alguien dice que sí, no conoce la Escritura, no entiende cuál es la voluntad del Señor. En Mateo 12:34 nos dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué habla su boca? Habla acerca del perdón, de que las personas que le han hecho mal a usted deben ser perdonadas, acerca de las personas que le han hecho mal en el pasado. Eso déjalo en el pasado, si eso ya pasó. Mi corazón ya perdonó. Y si él se arrepiente, Dios le perdonó y borró su pecado y lo ocultó en el fondo del mar. Y el que quiera volver a sacarlo para acusar, ¿sabe quién es el acusador? ¿Sabe quién nos acusa? Satanás el diablo. No hagamos el rol de Satanás el diablo, porque vamos a estar operando bajo él. Más tenemos que operar en Cristo Jesús, que es el aboga por nosotros. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted quiere hablar de lo que habla el Señor defiende al pecador. No defiende su pecado, pero sí defiende a aquellos que se han arrepentido. Y de aquellos que no se han arrepentido, el Señor habla bendición por ellos. Aunque la bendición a veces puede sonar dura, no va a sonar como palabras suaves. ¿De qué manera suena la bendición cuando no es tan dura? Como cuando Jesucristo se sentaba a la mesa con todos los pecadores y decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete. No venía a decirle, sigue así, yo estoy contigo. Eres pobre, sigue así. Eres rico, sigue así. Eres prostituta, sigue así. No, Cristo Jesús vino a decir, tú estás en pecado, arrepiéntete. Aunque suene muy chistoso, muchas veces la gente ocupa esa palabra como forma de burlas hacia los cristianos. Arrepiéntete, dicen. Pero es una verdad, es algo que de Cristo Jesús salía. Sin arrepentimiento no hay bendición, no hay salvación. Pero nosotros, hermanos, debemos ser de bendición. Hablar bendición por otros que pueden alcanzar salvación. Pedir misericordia para aquellos que no la han alcanzado. ¿Por qué de nosotros debería salir injurias a otra persona? Hermanos, seamos cuidadosos. Cómo a veces nos dirigimos hacia nuestras autoridades que a lo mejor no son de todo nuestro agrado o que sus decisiones no son las que Cristo Jesús tomaría. ¿Está orando, bendiciéndole en oración ustedes para que esa persona camine y se acerque a los principios de Dios? ¿O solamente nos estamos dedicando a quejarnos muchas veces? Hablamos de nuestros hermanos muchas veces que tienen a veces un carácter un poco especial, pero ¿está orando usted para que Dios opere en su vida primeramente para poder lidiar con esos caracteres y también ayudar al hermano para que siga creciendo en Cristo Jesús? ¿O solamente se limita a hablar y a manifestar lo que a usted no le parece simplemente? Hermanos míos, les animo a que pongamos ojo en cómo estamos usando nuestra lengua, cómo estamos usando nuestra boca, cómo estamos usando nuestras palabras. ¿Habla mucho de nuestras opiniones personales? Hablamos mucho. Las personas les gusta dar su opinión, incluso cuando no se la han pedido. Aquellos que les gusta hablar mucho, ¿saben cómo les llaman? Charlatanes. Y cuando hablan de lo que no saben, charlatanes. Chantas muchas veces nosotros les decimos. Pero lo que sí, hermanos, yo les digo, si usted quiere tener buenas repercusiones que provengan de Dios, que provengan desde el cielo, hable bendición, sea amable, hable de otros bendiciones, aunque muchas veces no la han hecho bien, aunque ellos se merezcan algo diferente. ¿Saben por qué? Porque usted se merecía algo diferente. Usted y yo merecíamos condenación, pero Cristo Jesús, por medio de su sacrificio y su resurrección, nos trajo eso. Trajo bendición. No somos mejores que nadie. No somos mejores que cualquier otra persona. No debemos tener favoritos porque estos nos caen bien, estos nos caen mal. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que no debíamos tener favoritismo ni siquiera en la iglesia local? Hermanos, nuestras palabras tampoco deben ser afectadas por eso. Debemos hablar de la bendición que proviene de nuestro Señor Jesucristo.